amigos, ¿cómo están? Soy la doctora Elena Pari, como siempre subiendo un tema a la semana en el canal. Espero que les guste esta vez. Bueno, mi idea ahora es continuar entrevistando a grandes maestros, grandes ponentes, representantes de músculo esquelético también y de la radiología en general. Tengo el agrado de presentar, y aquí también lo están viendo, al doctor Alejandro Rolón. Él es médico radiólogo, subespecialista en músculo esquelético, médico radiólogo de la selección de Argentina de fútbol, es un gran ponente internacional, ha ganado muchos premios también en el RCNA y en general. Casi no necesita presentación porque todos lo conocemos, es un gran maestro y bienvenido Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Elena? ¿Cómo te va? Bueno, gracias por la invitación. Demasiadas palabras, demasiado halago. Pero bien, todo bien. Acá viviendo estos días de cuarentena. Sí. Bueno, la verdad que está bueno tu iniciativa de charlar un poco y poder contar las experiencias. En base a tu propia vivencia, porque vos empezaste, habiendo terminado, o sobre la residencia, viniste a rotar conmigo hace muchos años, me Sí, acuerdo. ya casi 10 años. O sea, entré en la residencia, me fui ahí un par de meses a aprender también de... Sí, sí, hacer músculo esquelético, así Sí, fue es. muy bueno. Bueno, ya hay que aprovechar el tiempo porque aquí en Perú, pues, no sé cómo será en Argentina, no estamos trabajando en general los profesionales, tenemos muy poco trabajo en la práctica diaria porque están restringidas las consultas externas y bueno, una de mis propuestas y también de unos pendientes que tenía es tratar de entrevistar a grandes personas, grandes maestros como tú y también aprender un poquito de tu experiencia. Y bueno, una de las cosas que quería preguntarte es ¿por qué elegiste al ultrasonido, bueno, al área de músculo esquelético en general? Porque yo sé que hace resonancia, artro, en Sí, general sí, de sí. todo. Bueno, yo empecé mi residencia en el Hospital Italiano en el año ya 93, muchos años. Y con el tiempo empecé a hacer, por supuesto, todos los métodos, sobre todo resonancia magnética es lo que más me atrapó. Y como tenía una formación de anatomista, de muchos años de ayudante de anatomía, claramente cuando empecé a hacer resonancia me empecé a inclinar hacia el músculo esquelético por la anatomía, a pesar de que mi intención era hacer neuro. Esto fue en el año 93, durante mucho tiempo fui jefe de residentes 3 años en este hospital, que es un gran hospital, de la mano de un jefe que era el doctor Francisco Eleta, que yo lo considero mi maestro en mi visión sobre las cosas. Y una de las cosas que me dijo Eleta, un día había venido, que hemos compartido en Perú hace un par de años o un año, con Tony Buffard, vino a mostrar un equipo ATL que yo no sabía ni que existía la ecografía, estaba muy metido en el mundo, no existía lo músculo esquelético demasiado, y lo escuché a Tony Buffard llevado por el ETA, y digo, ahí me cambió todo, digo, era la pieza que me faltaba para armar mi rompecabezas personal. Ya estaba muy metido en el mundo de la resonancia y empecé junto con Gustavo Rata, que también fue uno de los iniciadores o el iniciador acá en Argentina y acá en el hospital en aquel momento, y me empecé a entusiasmar con la ecografía. En ese momento eran mundos completamente diferentes, aunque lo siguen siendo, pero la realidad es que a mí me abrió una puerta para complementar mi visión del músculo esquelético en general, en donde a través de los años yo repaso ahora clases, acomodando archivos con estos tiempos de cuarentena, archivos, y como hace muchos años que pienso lo mismo, cada vez lo entiendo mejor, pero cada vez la eco, a medida que fue ocurriendo el tiempo, y encima que apareció lo intervencionista en la eco, como otra estrategia, fue ocupando un espacio muy grande en mi quehacer médico cotidiano. Así es. Ay, qué bueno, porque mira, te cuento que a mí me gustó también esto de músculo esquelético desde que empecé a rotar contigo. Me emocionaba mucho que podías ir de un método a otro. Por ejemplo, en la rotación que tuve te vi que hacías una artro y si es una rezo, nos íbamos a hacer la ecografía a un tenista famoso. Todos los deportistas famosos estaban en ese tiempo en Rossi, ¿no? Las de rugby, el tenis, etcétera. Y bueno, me encantó esa maniobra dinámica de que el ultrasonido, mientras vas recorriendo, vas haciendo movimientos, puedes conversar con el paciente y como que el cerebro se abre más. Me pareció Así es. muy bueno hacer de todo, ¿no? No solamente rezo ni tomo, sino también rezo. Sí, y por otro lado, bueno, ahora los pacientes famosos están donde estoy. No estoy hace unos años, hace muchos años en Rossi, pero gran parte del mundo, y ahora ya tengo un equipo más grande de gente,
en la que atendemos a gran parte del deporte de elite. Pero sí, esa dinámica que vos viste, que era bastante incipiente, la generó algo. Y yo, ahora que vos me vas diciendo y voy recordando, fue algo que creo que cuando vos estabas ya estaba, es que una empresa me prestó un ecógrafo portátil. Yo usaba el portátil, el Sonosite, que en aquella época, no sé, creo que era el Titán, por decir. Y me lo prestaron, y entonces yo ya no dependía de ir a pedir o a mendigar, como decía yo, un ecógrafo a los ecógrafos de los consultorios, y esos ecógrafos a la vez me permitían tener independencia en el lugarcito donde estaba, y se poner una camilla, entonces informaba, hacía la rezo y le hacía la eco, y no necesitaba, y eso a mí me hizo, y trato de inculcárselo incluso, ahora que los ecógrafos portátiles son cada vez mejores, no iba a decir más baratos, pero no, porque en este momento, por lo menos en nuestro país, donde está tan degradado el aspecto económico, es complicado, pero hay cada vez ecógrafos más portátiles, es una herramienta, es el estetoscopio del médico del siglo XXI para mí. Y a mí eso me cambió, porque cuando lo tenía y lo tuve que devolver, dije, no puedo ya no depender de tener el ecógrafo, porque como lo charlaba en alguna conferencia que compartí con algunos otros colegas, yo les contaba esto, que ya no es lo mismo. Ahora no puedo encarar una evaluación de un paciente sin tener esa herramienta y sin el interrogatorio. Y claramente ha potenciado el valor de la resonancia, del arte y sobre todo de la... Sí. Qué bueno. Se quedó trabado. Sí, se quedó trabado, pero igual estamos sí. Escuchando, ¿no? Me gustó la respuesta. Alejandro, y bueno, ya me ha respondido el valor del ultrasonido del diagnóstico. Quería hacer mi segunda pregunta, que era, ¿qué valor le das al ultrasonido del diagnóstico musculoesquelético? Pero creo que ya me has respondido. Sí, te agregué un dato más, que también el valor es que por gran parte de la patología muscular del deportista es muscular y tendinosa, ¿no? Uno piensa en el articular, articular es igual a otros métodos, resonancia magnética, pero a mí me permite evaluar fundamentalmente lo muscular y lo tendinoso, que es entre las dos cosas hacen el 60% de la patología deportiva. Y sin duda te acerca mucho más a ese tipo de patología. Y por supuesto al campo de juego, que creo que me lo ibas a preguntar, por eso no avanzo sobre eso. Sí. Claro, porque había me acuerdo la última vez que viniste a Lima, una pregunta así media malévola de uno de los profesores, si tú podías ver eso, yendo a la tercera pregunta, ¿cómo ayuda en el campo de juego? Las lesiones agudas musculares. Y había otro profesor que decía que no se veía hasta el tercer día nada, pero ¿quién más que tú que tienes la experiencia de estar con el atleta al lado, ¿no? Saliendo del partido es una pregunta que siempre se hace y tiene que ver con que el que respondes porque por ahí no tiene la práctica, no es necesario todo el tiempo saber trabajar al costado del campo de juego. Para hablar de eso, por ahí hay que vivirlo. Hace poco en una charla de una muy linda charla que está en YouTube, que hicimos con la gente de España, donde hablaron los values y bueno, me fue el nombre del otro médico, que dio una excelente charla. Él decía que no servía la imagen al costado del campo de juego y por ahí yo le contestaba en base a mi experiencia y tantos años. Por otro lado, voy a agregar algo antes de empezar a hablar de eso, es que por ahí, si los que no me conocen, yo soy uno de los médicos de la selección argentina de fútbol y ya fui a 4 mundiales. Estuve en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018, aparte de todas las Copas Américas en el medio. Y fui no por saber mucha resonancia, como yo sentía o siento que sé y sabía, sino por hacer ecografía, porque lo que resolvía era la ecografía. Y gran parte de situaciones se resuelven al costado del campo de juego. Eso no significa el día de la competencia y en el vestuario, que por supuesto lo hay, sino en el estar en un entrenamiento, y lo vivo todos los días acá en el deportista profesional, semiprofesional, de alta competencia, o lo que fuera, que termina de jugar y viene a hacer la consulta. Eso es estar al costado del campo de juego. Es que el paciente pueda venir a hacerse la imagen en las primeras 24 horas, 5 horas, 1 hora.
En esos tiempos la lesión se ve. En una lesión muscular, que siempre es un motivo de discusión, se termina de armar un poco mejor dentro de las primeras 1 o 2 horas. Yo si tengo que elegir un momento, es entre la hora y las 2 horas. No es necesario hacerlo tan rápido. Lo que sí, no hay que esperar 24 o 48 horas para hacer diagnóstico. Eso es un error conceptual importante, porque la realidad es que hoy el tratamiento de una lesión muscular clásica, deportiva, pequeña, como son habitualmente esas lesiones, debe comenzar a las 24 o 48 horas. Si nosotros esperamos hacer diagnóstico, que reitero, bien hecho se hace, en otra ocasión hablamos de eso, si querés, Elena, porque implica una serie de cosas. Digo, es muy útil para poder entregar rápido la pelota, como digo yo, a la etapa que sigue en la curación de una lesión muscular. La primera etapa es la diagnóstica, que tiene que ser lo más rápida y precisa posible, y ya entrar en la etapa terapéutica para poder seguir los tiempos biológicos bien conocidos de una recuperación de una lesión muscular. Excelente, excelente. Solamente la poca experiencia de nosotros que tenemos con las lesiones agudas, pues es en las emergencias, que viene el clásico jugador del fin de semana y que se lesiona y que la vemos a las horas. Pero de ahí no tenemos la oportunidad como la tuya o como la de otros médicos, estar al lado de... Sí, pero también, perdón, Lena, te voy a interrumpir en algo. También tenemos mala prensa, porque también contribuimos los propios ecografistas a la mala prensa, deportivo, y va a la guardia de un hospital, donde en general quien hace ecografía está atendiendo patología de verdad, patología abdominal, decidiendo cirugías, y decir, no te veo nada. Y la mayor parte de la gente que dice, no te veo nada, es porque no supo verlo, porque no está entrenada en este campo. Por lo tanto, digamos, acá en nuestro medio yo trato de, siempre está ese rum, esto que vos decís, ¿no? Que no sirve porque no lo sabemos hacer. Hay que aprender a hacerlo, que no es tan difícil, es para otra charla. Pero tampoco a mí lo que me incomoda es que le hace mala fama un tremendo método. Entonces, de ahí en más se sacan erróneas conclusiones. Yo tengo la experiencia particular de estar al costado del campo de juego y tener que verlo a Messi, por decir, que es el mejor deportista o uno de los mejores del mundo. Pero bueno, eso tengo suerte y de estar al costado, pero podría ser un deportista recreativo. Pero yo tengo la experiencia y muchas veces correlacionada con la rezo, o gran parte, sobre todo en la selección, y el diagnóstico, salvo en los puntos ciegos de la ecografía, que en cualquier momento son difíciles, como pelvis rotadores o algunos sectores, el 100% diagnóstica y precisa. Sí, es un excelente método y como dicen, ¿no? Solamente dice el que no sabe la ecografía porque no sabe hacerlo, ¿no? Porque entonces no debe opinar el que no sabe hacerlo. Entonces, es muy bueno y sobre todo con la evolución de la tecnología, con los últimos traductores, casi todas las marcas, hasta las más baratas, están con muy buenas imágenes y es muy, muy... Sí, yo sí lo que, digamos, para si nos escuchan gente que hace ecografía, yo no soy un purista del último traductor, es más lindo, por supuesto. A mí ahora me gustaría tener un traductor escucho una clase que hablan del traductor de 22 y quizás no sea más diagnóstico, pero va a ser más lindo y sentirse más poderoso, pero ya con un buen traductor lineal en un equipo, si se puede Doppler y si puedes comparar la imagen, que para mí es muy importante, ya me parece que lo que ha avanzado más que el método en sí mismo es el lugar que hemos ido ocupando los que hacemos ecografía, hemos ido entendiendo más la lesión. Gran parte de la ecografía musculoesquelética es clínica, por lo tanto, digo, también hemos ido aprendiendo nosotros a hacer clínica ecográfica. Claro, es una ventaja tener al paciente ayer al lado. tuve que hacer una charla sobre tendones. Sí, y yo te decía que tuve... Lena, ¿me escuchás ahí? Sí, te escucho un corto ahí. Bueno, no, yo te decía que ayer que tuve que dar una clase sobre tendones y que también ahí con Tecnoimagen la hicimos, y ayer había mucha información, mucha de ecografía, pero también de resonancia, pero fundamentalmente de eco, y mi preocupación era contar que cuando uno hace un diagnóstico era clínico imagenológico, y tenía de todos los colores de
tendones lesionados, pero necesitaba mostrar una imagen de ¿cómo se dice? Del aspecto clínico de la imagen. Cuando lo poco que se trabaja, mandaron fotos interrogando al paciente, sentados en la mesa y dejando el ecógrafo de costado, y haciendo maniobras semiológicas. ¿Qué es lo que debemos hacer? Es parte de la ecografía, hacer clínica y semiología. Muy básica, pero muy efectiva. Claro, y esa es una ventaja abismal sobre otros métodos, porque tenemos el paciente al lado y el antecedente o en la hora que se hizo la lesión es muy importante, ¿no? Y también me parece que es un método que valora al médico, porque otros dicen, no, que no sirve porque el que solo hace, o sea, si va un médico que no tiene dominio en músculo esquelético, lo hace mal. O sea, no es que no valora al médico, valora, porque si dicen, quiero ir con el doctor Alejandro porque él es así, entonces estás valorando más al médico que lo está haciendo, porque realmente te van a buscar si haces bien tu trabajo en todo, ¿no? En general. Médico, a veces hay que hacerlo entender, y yo trato de que el grupo con el que trabajo, los fellows, ahora somos un grupo que se llama Grupo MUSC, que seamos médicos, es trabajar más de médicos y lograr ese respeto de tantos años de estudio, y no que seamos, por supuesto que en el mundo hay, voy a hacer la ecografía, en la selección argentina me ponían al comienzo, Alejandro Rolón, ecógrafo, me ponían bueno, ahora soy el doctor Alejandro Rolón, pero bueno, es un proceso que hay que transitarlo y hay que ir ocupándose, digamos, es más fácil si sos más médico de entrada, como es Monres, que seguramente, no sé si lo has entrevistado, Elena, pero lo tenés que hacer, que es un maestro de todos Sí, nosotros. lo voy a hacer, claro. No, bueno, digo, él es clínico por sobre imagenólogo, pero se transformó en imagenólogo, y el objetivo de los que empezamos desde la imagen es lograr ese lugar y ese reconocimiento. Para eso hay que ser más médico, como le digo yo a los fellows, ser más médico en la actitud ante el paciente y ante el mundo médico, formar parte de equipos. Bueno. Sí, sí, pues excelente. Y uno se va ganando el prestigio en todo sentido, y el músculo también es igual. Te lo decía porque acá hay todavía médicos que creen que solo el ultrasonido musculoesquelético sirve para ver el tendón del bíceps, la parte externa, o sea, la parte, ¿no? Entonces, no tienen idea de que podemos ver los músculos, o sea, queríamos también difundir eso, ¿no? Que en buenas manos uno puede tener diagnósticos muy precisos y se pueden correlacionar muy bien. Y Alejandro, te quería felicitar también porque te sigo ya sé que no te gustan mucho las redes, no publicas casi nada en Facebook, incluso creo que más fotos tienes mías que tuyas en tu Facebook porque como te he etiquetado en varias, entonces, pero igual trato de buscarte y sé que eres empresario también, aparte de ser un gran especialista, eres empresario y quería preguntarte, He-Man, ¿qué significa para ti, no? Bueno, parte del proceso de independencia que uno tiene, que a veces de la mano de otras especialidades es más fácil, porque uno se pone su consultorio, lleva su estetoscopio y su martillito, y por ahí con su conocimiento suficiente nosotros dependemos de maquinaria, que es cara. Y bueno, parte de ese proceso de libertad y de necesaria, yo estaba muy bien donde estaba en aquel momento, en algunos aspectos, pero no respondía a mí. Digo, era una máquina o un ecógrafo. Si bien, y bueno, fue empezar a pensar en ese proceso de independencia. Y bueno, por suerte lo fui logrando, más que todo ahí es un aspecto empresarial, pero guiado por como yo digo, por el conocimiento y por la necesidad de libertad. Y bueno, esos son los dos motivos que impulsaron ir haciendo ese proceso. Invirtiendo, arriesgándose, como implica toda inversión. Los que hacen negocios entienden ese concepto mucho mejor que a veces nosotros, que nos quedamos amparados, y entender cómo funciona el sistema de salud, el sistema público-privado, ir tejiendo contactos, asociaciones y arriesgando, porque comprar un equipo que hay que amortizarlo, sobre todo en estos países donde el dólar cambia de un día para el otro y compramos equipos en dólares, pero entendiendo qué es lo que quería hacer, apuntando al público que quería, fui ampliando y ahí se formó Iman. Iman es una empresa que hoy por hoy tiene la particularidad, a diferencia de los grandes centros de diagnóstico, que estamos en general en centros traumatológicos. El concepto es, bueno, que el paciente no venga a nosotros, nosotros vamos al paciente. Y
esa dinámica es que estamos con el traumatólogo, lo que nos da también un grupo que paralelamente se empezó a formar de traumatólogos, que se llama ARTRO, un centro que es fantástico, y ahí pusimos el resonador. Se generó un ARTRO, pusimos un resonador que el que entraba, que es uno pequeño de extremidades, que es fantástico, es un equipo bárbaro, pero tiene la limitación de que no permite ver, no sé, algunos sectores como el hombro, la columna, la cadera. Entonces no podíamos cubrir la demanda de los especialistas en hombro, columna, cadera. Y por supuesto con el ecógrafo, la radioscopía, los procedimientos intervencionistas. Amplió otro ARTRO, nosotros fuimos junto con ARTRO, ya hicimos una asociación entre ambas instituciones, compartimos prácticamente todo, no somos socios del todo, pero estamos asociados, y así fueron abriéndose diferentes ARTRO o diferentes centros traumatológicos, casi todos es con ARTRO, y no sé, en un momento dijimos, bueno, está el número 1 de la rodilla de Argentina, que es Jorge Batista, bueno, él tiene un centro traumatológico, pongamos un equipo para rodilla ahí. Bueno, fuimos armando y al final va cerrando todo, porque nos cierra como empresa y nos cierra sobre todo desde lo médico. No creo que haya producto mejor que tener ese feedback automático. De hecho, yo creo que hay mucha ecografía, resonancia, que en vez de disminuir el pedido, y sin ningún interés comercial, aumentan las solicitudes y el feedback y el aprendizaje mutuo por este compartir. Sí, me parece está muy bueno. Un concepto excelente, porque estás completando el círculo ahí mismo dentro de esos centros traumatológicos. Y hay fisioterapia también. Para las prepagas, que en general son los de la medicina privada, es lo mejor, porque el paciente no hace, primero me hago una resonancia, viene el médico, la mira y dice, no, me voy a hacer una otra, no, esta ecografía que hiciste no sirve. Se hace todo ahí con profesionales. IMAN tiene, yo creo que profesionales de experiencia, todos los que estamos dedicados a eso y nos une, como yo les digo a los fellows, el conocimiento da poder. Acá el único que está es el que sabe. Por eso nos preocupamos tanto por formarnos y demás. Pero ese circuito virtuoso hace que la ecuación sea bárbara. Hoy por hoy tenemos 7 resonadores en 6 centros diferentes de traumatología. Y bueno, y somos cada vez más, a pesar de la crisis, ahora estamos en un momento crítico, pero conceptualmente es muy, muy interesante. Vamos mejorando nuestra calidad de equipamiento, bueno, y por otro lado, la sociedad, a pesar de que ya llevamos 8 años, no vivimos de la sociedad, porque hemos ido reinvirtiendo, y eso también nos ha ido dando más espalda. Por suerte, ante esta situación de crisis, la espalda esa se nos achicó un poco, porque no es trabajo, pero bueno, al tener en ese aspecto un grupo sano, económica y financieramente, también nos permite soportar este momento muy crítico. Claro. Qué bueno, Alejandro, te felicito. Y les aconsejarías a los colegas, porque has dicho una palabra muy importante, que es libertad. La mayoría de médicos se acostumbra, bueno, a estar dependiendo de una empresa grande, de un hospital, porque es muy fácil dejar de salir de la zona de confort. Pero como que es un poco, yo no creo que sea fácil, pero de todas maneras, ¿qué les recomendarías a los médicos que están también emprendiendo como tú, empezando, ¿no? Y ahora que les ha tocado empezando y con esta crisis, ¿no? Que otras veces es difícil. No, lo que hacen los ecografistas, los que hacen puramente ecografía, la tienen un poco más fácil para mí, porque los equipos hay que hacer bien las cosas, ¿no? No hay que pensar en el negocio, sino que sea un medio para que al día de mañana vayan a verla a la doctora Lena, al doctor tal, o al doctor. Para eso hay que trabajar, no es solamente poner y que se genere. Hay que invertir, como otros medios que invierten en la compra de su estetoscopio, de poner lindo su consultorio, hacer la promoción adecuada. Después una vez que uno puede hacer todo eso, después hay que lograr que empiecen a consultarse. Para eso me parece muy importante tejer buenas asociaciones médicas con médicos derivadores, fácil, y por ahí uno puede compartir. Si yo no tuviera esta situación de tener ya mi propio emprendimiento, también trabajo en otros lugares, intentaría meterme en algún consultorio o policonsultorio de médicos que estén afines a mi especialidad, si son ginecólogos,
me meto ahí, me meto en consultorios traumatológicos y uno va generando esa forma de trabajar y me parece que te da a ganar mejor. Y otro aspecto que hay que tener en cuenta es aparte del valor de un equipamiento, es conocer bien el mercado del mundo privado, del mundo público, bueno, hay una serie de situaciones que te ponen en lugar. Con la resonancia a veces es más difícil porque implica una estructura mucho más grande, pero bueno, nunca este modelo el que tenemos nosotros, en un lugar como Buenos Aires, súper poblado de equipamiento, funciona bien porque es como acercarse, hay mucha población, porque funciona en lugares grandes, como en Lima, no sé si en otros lugares puede llegar a funcionar, pero está bien. Sí, qué bueno, Alejandro. Y antes de acabar, quería preguntarte, ya sé que tienes experiencia en muchas cosas, pero me parece fascinante el mundo de trabajar con la selección argentina de fútbol. Siempre me acuerdo creo que en el 2014 fue que pasó a la final y a la hora que ganaron en penales, uno de los primeros que corría a abrazar a los jugadores era Alejandro. Yo estaba mirando emocionada y miraba a Alejandro cómo corría y eras un jugador más. ¿Qué experiencias, qué gratas experiencias te trae esto también? Sí, es para otra charla y de anécdotas, pero no, es una muy linda experiencia. Primero, es una experiencia profesional, somos un grupo médico súper sólido, cada vez creo que fuimos mejorando. Daniel Martínez, que es el traumatólogo, deportólogo, hoy por hoy es el presidente de la Asociación Argentina de Traumatología del Deporte. Luis García es uno de los referentes y tiene ahí otros, Pablo Capuchetti, somos varios. Y la verdad que hemos hecho un grupo muy sólido en ese aspecto desde lo médico y nos preocupamos por formarnos, por estar atentos a situaciones, eso se lo vemos mucho a Dani, entender cómo jugar. Y después está la experiencia de vivir situaciones de competencia. Encima me toca, por lo menos desde mi lugar, se encontró desde el punto de vista médico el valor que tiene un ecografista. Yo ahí advierto, perdón, lo más probable es que si los radiólogos no nos metemos en el ruedo, el ecógrafo va a seguir estando, pero sin radiólogos. Porque si es un equipo que va a llegar a otras manos y tiene que llegar, lamentablemente, aunque a los radiólogos no les guste, porque si no les damos respuesta a eso nosotros. Y por otro lado, en cuanto ya ubicándome en el lugar, después es disfrutarlo. Y, digamos, de la concentración, los entrenamientos, por supuesto siempre con el aspecto médico de por medio. La mayor parte son momentos de ocio y vinculados no a hacer ecografía, sino a ser parte del equipo médico, ocuparme desde si la comida está caliente hasta si hay que poner, si hay hielo en los hoteles para ir a buscar. Son muchos países, muchos idiomas, muchas experiencias y aparte el fútbol acá como en Perú, pero acá es clave, sabemos que todos nos están mirando y nos están mirando y está Messi. Claro. Y tener a Messi es muy emocionante en este momento, ¿no? En los últimos años. Es muy emocionante porque soy parte de lo que se vive como un extra de lujo, viendo cómo se mueve, lo gran persona que es, lo que a mí me genera emoción. Hay momentos que me emocionan de los viajes. Los partidos me emocionan cuando empieza el himno y me imagino mirándolo por la tele de mi casa, en un mundial ni hablar, algunos momentos del vestuario donde todos estamos compenetrados, hace medio rutinario, subir a los entrenamientos, ayudar en eso, es parte, aparte de tener el privilegio de estar, te tiene que gustar y disfrutarlo. Por supuesto que después me saco el traje de médico, de la ropa ajustada de deportista y después todo eso, el resto de mi vida pasa por la atención en el consultorio, donde por suerte también atiendo mucho deportista de élite y ya tengo un grupo que soporta esa situación. Y trato de trasladar la experiencia de equipo médico desde un lugar tan de élite al día a día y tratar de remediar lo que es la gracia. Digo, siempre cuando hay alguna charla, pongo el trabajo en equipo y yo pongo la foto con el grupo médico de la selección, todos vestidos en un mundial y con Messi abrazado. Y esa es una visión, pero también es
en el consultorio tuyo, con el traumatólogo al lado, con el kinesiólogo y con el deportista de fin de semana, pero el concepto es el mismo y se puede obtener, y yo lo trato en lo personal de la misma manera, porque es lo que aparte me da de comer, digo, no me da de comer el viaje con la selección. Pero a la vez no es que son dos medicinas diferentes, trato de hacer la misma medicina en las dos circunstancias. Así es. Excelente, excelente, Alejandro. Me ha gustado esta conversación. Y otra, de todas maneras, quería agradecerte públicamente, bueno, porque hace mucho tiempo fuiste un gran maestro, eres un gran maestro, te considero un gran amigo, te aprecio mucho, siempre te sigo, aunque no te des cuenta. Y bueno, fueron 2 meses que, aparte de enseñarme muy bien, aprendí mucho, me gustó la didáctica tuya, me encantó todo tu training. Y entonces, a partir de ese momento yo decidí dedicarme también a lo que es musculoesquelético y sobre todo ultrasonido, ¿no? También hago resonancia, pero me gusta bastante ultrasonido. Y bueno, yo quiero que sigas siendo como eres, una gran persona, un gran radiólogo. Bueno, y te felicito y te estoy eternamente agradecida. Solo quiero que sepas que te mandé una encomienda. En esos tiempos no había WhatsApp, no sabía cómo agradecerte, que tenía unos regalos y unos chocolates. Sí. Creo que no sé si te llegó, pero... Sí, me llegó, gracias. No te contesté nunca, sí, bueno, las comunicaciones. Sí, me llegó, gracias. Sí, bueno, pensé que ya habíamos hablado de eso, pero... Sí. No, y yo la verdad que te agradezco, estuvo lindo. Te di, me metí a hablar, no sé si la querías hacer tan larga, pero me puse a hablar. Y también te sigo yo, Elena, porque has hecho un crecimiento y aparte sos un motor, te entendiste bien de qué se trata, ojalá, sé que te está yendo muy bien, pero que te siga yendo mejor, que armes como has ido armando la escuela de ecografía allá en Perú, sos el motor ahí por lo que veo, por lo que aparte sos partícipe, y haberte también unido a José Monres, que yo lo considero un capo total, realmente es un gran maestro, desde el conocimiento es de lo que uno querría llegar y a la capacidad docente que tiene, ¿no? Con tanta simpleza y con tanta... Pero bueno, ahí veo que estás unido a él y han hecho una buena asociación ahí de músculo esquelético y ecografía. Sí, gracias a Dios. Invítame un poco más seguido, porque... Espero que a partir de ahora... Nosotros ya te vamos a invitar algún día, cuando hagamos... Espero ir para allá algún día. Igual te vamos a estar siguiendo. Gracias, Alejandro. Y bueno, si quieres despedirte. Gracias por la charla. Saludos. Chao, Alejandro. Chao, gracias. Nos estamos viendo pronto. Chao.